significado en el ser mejor. Inclusive el Islam es la sumisión ante Dios y buscar la mejora a nuestro prójimo en virtud de que tengamos que ser cada día mejores y ayudar a ese prójimo. Y voy a aprovechar el espacio para agradecerle a todos los comerciantes que se han desprendido de algo de ellos para poder ayudar a las personas más necesitadas cuando le ha pegado esta pandemia. Y nos hemos reunido con distintas iglesias, la Iglesia Católica a través de nuestra cuenta en Instagram, Centro Islámico BZL Oficial. Hay unas imágenes donde hubo un encuentro con la Iglesia Católica y respetamos, por supuesto, y llegamos como tal a un mismo punto, que es creer en Dios. Y si hay algo que nosotros partimos del principio, en que las tres grandes religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam, convergen en una sola creencia, que es la creencia de Dios. Y si creemos en que Jesús vuelve a la tierra para indicar cuál es el mensaje o cuál fue su mensaje en esta tierra cuando Él vino a dar su mensaje. Para nosotros el Islam es un profeta que llegó en la era del cristianismo, y el Islam nace desde el momento del nacimiento o desde que llegó Adán a la tierra. El profeta Mahoma en el Islam, la llegada de Jesús a la tierra en el cristianismo, ambos con el mismo mensaje de amar al otro como a sí mismo, de ayudar a los demás, de un mundo con mucha más paz en medio de las dificultades que hoy estamos viendo y de las tensiones mundiales. Vamos a estar hablando al regreso, además, del aporte que también ha realizado el Centro Islámico. Usted nos mencionaba que se encuentran allí en El Paraíso, en el oeste de Caracas, y donde han recibido también la colaboración de comunidad musulmana en Venezuela para ayudar también al prójimo. Vamos al regreso a seguir conversando con el señor Daniel Abdul Hadi, miembro del Centro Islámico de Venezuela, el señor Daniel Abdul Hadi, para seguir conversando en referencia a estos tiempos. ¿Cuál es el mensaje que quiere dar el Centro Islámico de Venezuela en estos tiempos? No solo para el mundo, tiempos de pandemia, sino para nuestro país Venezuela, que además está enfrentando otras dificultades económicas, políticas. Sí, bueno, realmente el mensaje del Centro Islámico de Venezuela es cada día rezar por el bienestar del prójimo y que cada día las cosas sean mejores para todas las personas o todos los ciudadanos que habitan en el mundo y en nuestro país, independientemente cuál sea la situación, bien sea económica, espiritual o religiosa. Es el llamado a creer en Dios, a rezar, y que cada día busquemos el otro yo de nosotros para poder ver la fe de una mejor manera. Bien, usted nació en Caracas. Sí. Pero sus padres llegaron a Venezuela ¿en qué momento? Para también como tener esa anécdota sí. de la llegada de la comunidad musulmana a nuestro país. Sí, ellos llegaron en los años 48, más o menos, y bueno, migraron por temas de situación económica, y bueno, se establecieron en este país, y gracias a Dios este país le ha dado mucho a ellos. Inclusive ya en este plano no están con nosotros, pero sin embargo una de sus misiones es amar a esta tierra, sobre todo Venezuela. Inclusive entre una de sus cosas antes de partir de este plano, ellos decían de que ellos morirán en este país, ya que este país le ha dado mucho a ellos, inclusive le dio la familia, que es lo más importante y es el ser más preciado que tiene el ser humano en esta vida. Hay un gran amor por Venezuela por parte de la comunidad migrante, no solo europeos, también del mundo árabe, es decir, hay una importante población migrante en Venezuela, y hoy, en los últimos años, pues ha ocurrido algo al revés. Muchos venezolanos pues han salido por nuestras fronteras, unos 5 millones de venezolanos han migrado. ¿Cuál es el mensaje que también da esa población venezolana, jóvenes que han buscado mejores condiciones o por distintas razones han buscado pues buscar nuevos horizontes fuera de nuestras fronteras? Sí, bueno, la gran mayoría de los migrantes han salido por distintas razones. Sin embargo, nosotros hacemos el llamado a toda aquella persona que ha tenido que emigrar por cualquier situación que haya tenido, en que, bueno, busquen la fe en Dios,
que es el horizonte más importante y es donde te hace llevar cuál es tu misión en esta tierra, independientemente cuál sea el país. Y sin embargo, bueno, los invitamos a todas las personas que han migrado en que, bueno, algún día vuelvan y que tengamos nosotros la construcción de un mejor país y de un país que de verdad esté para el bienestar de todos los venezolanos, independientemente cuál sea su tendencia política o como tal, para construir un mejor país, independientemente cuál sea. Usted nos comentaba que dentro de los 5 pilares del Islam, uno de ellos es ayudar al prójimo y que dentro del Centro Islámico también hay algunas actividades en este marco para ayudar a la comunidad más afectada o menos favorecida de la población venezolana. Sí, en los actuales momentos el Centro Islámico de Venezuela ha realizado la entrega de unos combos familiares que nuevamente agradecemos a los distintos comerciantes que hacen vida aquí en Venezuela, los distintos comerciantes musulmanes que han hecho o que hacen vida en Venezuela, se han desprendido de lo más importante que a lo mejor puede ser que uno pueda tener, o entre una de las cosas más importantes que es su fortuna, y ayudar al prójimo, sobre todo en los tiempos en el marco de Ramadán y sobre todo en tiempos de pandemia, para poder ayudar al prójimo independientemente cuál sea su credo. Hemos compartido, hemos hecho la entrega más aproximadamente de unas 2.000 combos familiares hasta la fecha y bueno, estamos en la espera de una nueva, de un nuevo suministro para poder darle tiempos de solidaridad. Sí. Fíjese, también hay preguntas que nos llegan por parte de nuestra audiencia, algunas inquietudes respecto a la religión. Dice el señor Ramón Ramos, el líder, ¿cómo se convierte una persona al Islam? ¿Tienen también ustedes el bautismo o hay algún rito de iniciación? Para convertirse en el Islam solamente requieres 2 testigos y dirigirse a la mezquita, a cualquiera de las mezquitas que tengamos aquí en Caracas y hacer la profesión de fe que Allah es uno solo y nuestro profeta Mahoma, que la bendición de Dios, que la paz y la bendición de Dios esté con él. Con solamente esta profesión de fe se puede convertir en musulmán y por supuesto ir siguiendo todos los lineamientos que establece el Islam y los 5 pilares fundamentales para poder seguir con el Islam. El señor Ramón Ramos también le hace otra pregunta en referencia a qué se piensa en el Islam del cristianismo. Nosotros respetamos cualquier tipo de credo y religión que existe sobre la tierra y bueno, no, nosotros respetamos el cristianismo y como lo dije anteriormente, Jesús vuelve a la tierra a dar su mensaje y en unir las 3 grandes religiones porque el Islam para nosotros nace desde el momento que Adán llegó a la tierra y en el transcurso del tiempo se han consolidado distintas religiones, pero sin embargo Jesús viene a indicarnos, o sea, su misión en esta tierra, cuál fue su mensaje. También nos preguntan cuál es el calendario que usan ustedes y cómo encuentran las festividades. Nos comentaba que a través de la luna creciente iniciaba el Ramadán. ¿Cómo es el tema del calendario? Sí, en efecto el calendario, nosotros nos regimos por el calendario lunar. Actualmente estamos en el año 1442 del calendario lunar y todos los años el mes de Ramadán, que es uno de los pilares fundamentales, el 4.º pilar fundamental del Islam, nunca comienza el mismo mes, siempre entre el calendario lunar y el actual calendario que nosotros vivimos en el 2021, son 11 días de diferencia y siempre son 11 días de retraso y por eso es que nunca comienza exactamente el mismo mes. Este ayuno que inició con la luna creciente, ¿cuándo termina? Culmina aproximadamente el 12 o el 13 de marzo, de acuerdo al nacimiento nuevamente de la luna creciente. De mayo, de acuerdo al nacimiento de la nueva luna creciente. Por supuesto, nosotros esperamos los lineamientos de Arabia Saudita, que es la que nos indica a nosotros cómo se encuentra la Meca allá y es el epicentro de la religión musulmana, nos indica qué fecha, un día antes exactamente que se comienza. Es aproximadamente un mes que ustedes siguen este periodo de ayunos desde el alba hasta el atardecer. Sí. Es un proceso, bueno, que es difícil, ¿no? Digamos, también hay algunas personas que dentro de esta religión están exentas de realizarlo. El tema del ayuno. Le explico lo siguiente. Nosotros hacemos un periodo aproximadamente diario de 12 a 14 horas aproximadamente de ayuno sin ningún tipo de ingerir ninguna bebida ni ingerir alimentos. Hay personas que sí están exentas. Fíjate que el Islam es amplio, donde
te permite en que si tú eres una persona que padeces de alguna enfermedad crónica o en su defecto una enfermedad de base, estás exenta, pero sin embargo, como musulmán tienes que desprenderte y darle alimento, en este caso sí a una persona muy necesitada, lo que es el plato tuyo diario de cortar el ayuno o el equivalente a un plato, el costo de un plato, pagarlo todos los días durante los 29, 30 días que dura aproximadamente el mes de Ramadán. Hay un año que dura 29 y hay años que duran 30 días. Ok, ¿y el simbolismo y el significado que tiene realizar este ayuno? Es una limpieza espiritual, de verdad, que es uno de lo más importante de uno realizar este ayuno, y aparte de poder ver la necesidad que el prójimo a veces pasa y que no tiene la posibilidad económica de al menos, a veces inclusive duerme sin un plato de comida. Sí, señor, que es un poco difícil. Creo que esa es parte del sacrificio y de lo que nuestro profeta Mahoma, desde el momento que le llegó las escrituras, fue que nos dio ese mensaje de poder ver la necesidad del prójimo. Y una vez terminado este lapso, también médicamente me llama la atención cómo pasan a recuperarse y a pasar al periodo de alimentación normal, ¿no? Sí, fíjese algo, nosotros en los actuales momentos creo que se está viviendo, y muchas recomendaciones de nutricionistas y de expertos en lo que es la medicina física, recomiendan el ayuno intermitente, a lo mejor como tal, sí, como un vaso de agua y cuestión. Sin embargo, nosotros lo hacemos sin el vaso de agua, pero es ese ayuno donde te regenera la salud. Inclusive para nosotros es muy importante la regeneración de salud y nos hace sentir bien. Yo creo que cuando uno hace el ayuno y uno lo hace desde el punto de vista desde mente y corazón, creo que no te afecta muchísimo en lo que es desde mente y corazón, creo que no te afecta muchísimo en lo que es el ayuno en ese tiempo de 12 a 14 horas. Es una limpieza de cuerpo y espíritu, por lo que le entiendo. Sí, señora, así mismo es. Voy a seguir revisando algunas de las inquietudes que nos llega por parte de nuestra audiencia. Acá el señor Darío Lozada dice, usted menciona que yo le digo en nombre de Dios que Jesucristo no solo fue un profeta, sino que también Jesucristo para nosotros es Dios, le comenta el señor Darío Lozada. Y respetamos, en efecto, respetamos todas las religiones y cuáles son las creencias. Sin embargo, como le dije el señor Darío Lozada, Jesús vendrá a la tierra y nos dirá cuál fue su misión en esta tierra y nos indicará a las tres grandes religiones como tal cuál es el credo a seguir. El señor Cricto José le pregunta, ¿en qué ciudades de Venezuela hay mezquitas donde se practique el Islam? Y también, si uno no es practicante del Islam, ¿puede entrar a estas mezquitas? ¿Cómo es ese proceso para aquellos que desean conocer esta religión, ¿no? Sí, claro. Nosotros en los 24 estados tenemos centros islámicos o mezquitas como tal, y independientemente quien quiera convertirse en el Islam puede ir a cualquier mezquita y manifestar su profesión de fe, y el que no tenga la intención de manifestar su profesión de fe, nosotros tenemos visitas guiadas. En los actuales momentos ahorita nos encontramos en la Mezquita del Paraíso. El que desea ir a conocer nuestra cultura y nuestra religión está bienvenido y las puertas están abiertas, por supuesto, dentro de las medidas de bioseguridad y respetando lo que es los tiempos de pandemia. Le pregunta el señor Estima la B por qué hubo una mega emigración islamista por toda Europa. Bueno, la verdad, la migración como tal son situaciones creo que muy personales de cada quien, pero como tal la migración se sobreentiende que a lo mejor son situaciones económicas, situaciones bélicas, pero de verdad no conocemos exactamente ese tipo de... Hay también algunas otras interrogantes que se hace nuestra audiencia. El señor Juan Carlos Valerón, es un tema de curiosidad, dice, ¿cómo hacen ustedes creyentes en el Islam para trabajar con las oraciones de 5 veces al día? Se ve difícil y además están en ayuno. Sí, inclusive para el musulmán es importantísimo el rezo de las 5 veces al día, y bueno, debería de hacerlo, importante en el momento, siempre y cuando pueda hacerlo. De no poder hacerlo, lo puede hacer en el momento que él pueda, en el momento que la persona pueda, pero es importante que lo hagas en los momentos
Y por ejemplo, ustedes que se encuentran lejos de su país de origen y que acá la religión islámica no es la predominante, ¿cómo hacen entonces para poder cumplir con esto sin afectar además su desenvolvimiento en los trabajos, ¿no? ¿Cómo ha sido esa integración? Sí, bueno, eso es lo que le estaba diciendo, que siempre y cuando uno lo pueda hacer en el momento, que es la recomendación importantísima, es flexible. Okay. O sea, no es una religión que debe de cumplirlo de una manera, sin embargo, si lo puede hacer, con todo el gusto lo puede hacer posterior a su jornada de trabajo, pero si quisiera hacer mundo, sí, como feligrese, y creo que somos la segunda religión más importante, entre una de las primeras, por decirlo así, para no tener estadísticamente, para no decir un dato estadísticamente hablando, es una de las primeras religiones que se está profesando en el mundo. Está sobre los 2.000 millones de personas que profesan esta religión. Señor Daniel Abdul Hadi, agradecemos su participación en este punto de encuentro informativo Primera Página, donde nos permitió conocer un poco más en referencia a las actividades que realiza la comunidad musulmana en Venezuela en medio de este periodo conocido como el Ramadán, uno de los pilares fundamentales del Islam. Nosotros nos vamos a una pausa, agradeciendo también su participación, y al regreso nos acompañará nuestro amigo Fernando Núñez para traernos todos los detalles de los deportes de primera.